Roma veía, era experta en asediar ciudades, en conquistar pueblos diríamos, urbanizados o extensiones de ejércitos. Sin embargo, frente a las planicies rusas y para colmo, que como en las actuales condiciones que se está dando en la guerra de Ucrania hoy por hoy, de que hay periodos de mucha sequedad en estas estepas rusas por un lado y periodos también que siguen hacia lo que es un invierno muy crudo por un lado y el fenómeno de la Rasputitsa, que vendría a ser como una especie de tierra enfangada en la que, bueno, cualquier ejército que quiera conquistar tiene que pasar todas esas peripecias y la mayoría, o por decirlo, casi nadie lo lograba. El único que ha tratado que ha tenido relativo éxito en tratar de dominar todo lo que es esas planicies rusas ha sido el Imperio Mongol. Pero sin embargo, esto ha sido solamente por un periodo estacionario. No ha durado más de un siglo, a lo mucho. Lo que trataría de entender entonces de que este proceso de imperialización desde la vista fáctica de lo que luego se va a llamar, y el concepto que estamos agarrando ahora de eurocentrismo, tenía sus límites como tal. Desde la vista, entonces vamos a llamarla desde la vista positiva del término, la primera versión que se encuentra acerca de quién utilizó este término de lo que es el concepto de eurocentrismo, nos encontramos con alguien que hizo la disposición de lo que es la temporalidad como tal. Hasta ese entonces, el autor es un alemán de nombre Christopher Cellarius. Christopher Cellarius, nacido en 1638 hasta y vivo hasta 1707, historiador de origen alemán, bueno, fue quien desarrolló la división en edades, la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Para entonces hay que entender que lo que luego vamos a conocer por los libros de historia como edad contemporánea recién se estaba comenzando a gestar. Acuérdese que la edad contemporánea estaría marcada por el inicio de la Revolución Francesa, que sería a partir del 1789, y Cellarius muere en 1707, por lo que estaría todavía en curso. Sin embargo, estas ideas, esta periodización que he hecho y esta división que he hecho de la historia vendría a ser dada por un carácter de un proceso cientificista, por un lado, y un objetivo epistemológico, en el que se trataba de desarrollar más que todo lo que era una especie de ordenamiento de lo que era en este caso, la especialidad histórica, la disciplina histórica como tal. De lo que se trataba entonces era de darle estas divisiones para no entrar en confusiones y tratar de especializarse más bien. Lo que ahora ya entendemos, ¿no? Ahora hay historiadores que se en lo que es ya sea edad antigua, periodo medieval, edad moderna o ya tiempos. Bien, él fue el que acabó de concretar este tipo de divisiones de lo que luego Hegel va a rematar con ya este espíritu del eurocentrismo. Hay antecedentes a partir de lo que es el Renacimiento ya italiano, con figuras como Flavio Biondo y Eneas Silvio Piccolomino, que ya identificaban lo que era la edad antigua como tal, por un lado, y por el otro lado, distinta al medioevo de lo que ellos consideraban su tiempo, que era el tiempo del Renacimiento como tal. Pero nunca llegaron a Arius, como ya se dijo, en estas tres divisiones, la edad antigua, la edad media y la edad moderna como tal.
Como ya se dijo, la intención entonces de Cellarius era darle un contenido hacia la parte histórica, sobre todo desde los preceptos entendidos de su época, que estaban bastante afanados con lo que era la razón, el desarrollo de la razón, el desarrollo de lo que eran los conocimientos y las potencialidades, pero todo desde una vista y ordenanza secular. Es decir, que no tuviera nada que ver con aquellos principios, ya sean de carácter metafísico o relativos hacia lo que era la religión o la influencia cristiana, que vendría a ser el tiempo medieval como tal. Entonces, en contra de todo esto y en crítica, se trataba de desarrollar lo que era una verdadera especificación y especialización científica de lo que luego va a llamarse la historia como tal. Esta primera división, vamos a llamarla, de la historia, puede ser entendida como de un modo arbitrario, pues antes de ello solamente se tenía, dice, la división del antes y después de Cristo, marcado como un hito para lo que eran los antiguos tiempos, desde la vista y desde el orden, la influencia medieval como tal. Por eso de ahí el nombre a que hasta ahora se nos ha quedado, ¿no? Que como la cronología del antes y después de Cristo. Sin embargo, en todo este desarrollo se hace lo que es la primera observación hacia el trabajo de Cellarius, que es que él trabajó desde la perspectiva de lo que es primero lo que es la territorialidad alemana, por un lado, que todavía no era Alemania, pero sí estaba ya en desarrollo, era lo que es los actuales reinos de Prusia y demás que luego van a constituir Alemania, por un lado, y por el otro lo que podría ser entendido como la historia centrada y vamos a llamarla regionalizada de todo lo que podría constituirse como el mundo europeo. Más allá de eso, era difícil tratar de entender y sin embargo, eh, Seralius ya entiende y ya conceptúa a estas divisiones de historias cuando las junta como historia universal. Ahí estaría entonces un primer principio, quizás copiado a partir de lo que era este espíritu, ¿no? Venido de las influencias de las ramas físicas, las ramas matemáticas o lógicas, en las que se trataba de encontrar estos primeros indicios, estas generalidades o estos cuerpos objetivos como tal, que en últimas te podrían definir lo que era una verdadera ciencia con su objeto de estudio determinado y demás. A esto luego viene lo que es uno de los filósofos más afamados, Hegel, que en algunos de sus cursos también, apoyándose en estas primeras tesis de Cellarius, también desarrolla y dice que por última la historia es en últimas lo que está haciendo Europa, ya sea a modo de conquista, ya sea en sus propios desarrollos, en su propia imperialización, cuando se están haciendo colonias, ya sean del lado inglés, francés, alemán, ruso. Entonces, cada uno de estos estaría cumpliendo lo que es ese espíritu que Hegel en últimas entiende como el espíritu de la historia, que en esos momentos estaría en Europa y que por último Hegel indica estaría recayendo en el reino de Prusia como tal. Se puede dar entonces en esta afirmación de este primer eurocentrismo en el sentido positivo desde la vista de los europeos, que va afirmando su mundo, que va en últimas revalorizando de aquello que era un principio de, vamos a llamarle entre comillas, decadencia o tiempo de obscuridad, que fue el tiempo, la Edad Media, para a partir del Renacimiento volver a resurgir, retomar las riendas y por último decir que ellos son los que están encarnando lo que es la historia como tal. ¿Y cuál sería en últimas, en el sentido ya teleológico u objetivo, metafísico de toda esta empresa?
cumplir un objetivo que sería una cruzada civilizatoria, ya no solamente en el continente europeo, sino a nivel mundial, lo que justificaría por último lo que es incluso los ánimos de conquista que hay. ¿Y dónde fue que comenzó estos ánimos de conquista? Con el 1492, el descubrimiento o el llamado descubrimiento de América. Esto incluso hay que tomarlo con comillas, porque hablar directamente, sobre todo los que estamos estudiando filosofía, sabemos que cada palabra, incluso una coma, puede alterar el sentido del discurso. Entonces, no es lo mismo decir que en 1492 se descubrió América, distinto a un discurso como el que maneja filósofos como Dussel, que en su obra 1492 dice el encubrimiento del otro. Cuando hace esta pequeña, diríamos, disquisición en el título, podría uno entenderla solamente como una mera cuestión de marketing para llamar la atención. Sin embargo, desde la vista filosófica podemos entender que este título, el de Dussel de 1492, el encubrimiento del otro, es más eh, expositivo de lo que ha pasado y denunciaría lo que es este principio eurocéntrico que hay en esta narrativa que se nos dice que es desde 1492 el descubrimiento de América. Pues según estudios como los de O'Gorman, en su obra La invención de América, indica que ni siquiera Cristóbal Colón, cuando llegó a estas tierras y en todos los viajes que hizo, estaba con el sentido de razón de haber descubierto un nuevo continente y que para colmo le llamara en ese instante América como tal. Entonces fue un proceso de narrativa hecha después de lo que fueron las incursiones de Colón y mucho después de que recién Américo Vespuccio fue el que comenzó a cartografiar y a indicar y tomar conciencia de que estas no eran las tierras de Zipango, sino eran era otro continente. Entonces había que darle otro nombre, había que darle otra prefiguración, que en últimas condicionaba y daba cabida hacia lo que es este principio del eurocentrismo como tal, que incluso se da la potestad de cambiarle el nombre y ponerle el nombre que a él más le guste, como en nuestro caso, que ha sido por un lado, primero llamarlo a todo este continente, o vamos a decirlo, rebautizarlo como América, por un lado. Por el otro, también se puede entender que incluso el hecho mismo de que ahora nos llamemos o nos autodenominemos, esto incluso en posición crítica hacia lo que es Dussel, que también él menciona lo que es lo latinoamericano como tal, podría ser entendido también como una especie de imposición eurocéntrica, pues se sabe que la estrategia francesa en sus tiempos, sobre todo cuando fueron a tratar de conquistar las tierras mexicanas, venían con esta bandera de decir que somos parte de lo latino, de una tradición latina que implicaba lo que eran los intereses franceses como tal. Entonces, no habría mucho lío en tratar de hacer las paces o tratar de abrir las puertas hacia lo que eran estas incursiones del lado militar, por un lado francés, pero también, y más importante, y eso se nos ha quedado, ideológico. De ahí también la diferencia que hay con lo que es la crítica que hace para ese momento lo que es los estados americanos, lo que ahora se conoce como Estados Unidos, que ellos se creen como los verdaderos americanos y ven con desprecio a todo lo demás. Herencia de nuevo de este principio de eurocentrismo, que por últimas, como ya se dijo, tiene la misión de, al ser la civilización que más se ha desarrollado en sentido cultural, técnico, científico, filosófico y demás, pues tiene la misión de civilizar y de ahí se justificaría incluso la conquista vía bélica de todo lo que es el orbe planetario. Eso justifica entonces lo que va a ser luego, si no me equivoco, es el Acuerdo de Berlín, si no me equivoco, donde se reparten lo que es el África como tal,
las potencias coloniales. Hay también la repartición, el acuerdo, si no me equivoco, es de Tordesillas, en principio, y luego que va a ser ratificado por el Papa